le damos la bienvenida al doctor Jorge Marte, quien es director médico de Sedimat. Gracias por estar con nosotros, doctor, hoy en Salud y Previsión. Buen día. Hace mucho que queríamos que el doctor Marte se encuentre con el doctor Hanna. Bueno, no habían tenido la oportunidad por todos los problemas de la pandemia y el doctor. Ustedes saben la satisfacción que evidentemente siempre me produce estar aquí con Julito, Michelle, Carlos, pero hoy imagínense ustedes si está William también. Aunque no me he encontrado con William aquí en ningún programa previo, no he dejado de mencionarlo en ninguno, porque ustedes saben que yo quería inicialmente, quiero decirlo delante de él, aunque ya lo he hecho en público, ser psiquiatra. Si me decidí por medicina interna fue después que William me dio semiología médica, reumatología e infectología. Así que una gran influencia y un role model mío para siempre. Gracias. Bien. Antes de entrar en el tema de salud y previsión, que es la especialidad de hoy, yo quiero que dos generaciones como ustedes nos digan la seguridad social, por ejemplo, en un centro de más alta tecnología como son ustedes, el doctor Hanna en una clínica privada, realmente ha mejorado al dominicano en el área de la salud o eso no ha avanzado? La seguridad social en general. En general. La respuesta simple es que sí, que yo creo que ha mejorado, porque la cobertura, hay ciertas contradicciones entre la figura, algunos claman que el 80 y tanto por ciento, hay quienes dicen que ya más del 90% de la población dominicana tiene algún tipo de seguro. Por supuesto que los niveles cualitativos del tipo de seguridad social bajo el que tú estés cubierto varían mucho. Es decir, depende de qué ARS, depende de cuál plan, pero en sentido general, la respuesta simple a tu pregunta es que yo creo que sí. Ahora, eso a los dos, sin tapujo, dice que los bomberos no se pisan la manguera. El médico como médico, ¿ha colaborado a que eso sea mejor o es una retranca en el buen desenvolvimiento de la seguridad social? Mira la figura del presidente del colegio médico. No entiende lo que está pasando. No entiende el rol que el colegio tiene que jugar en una crisis como esta, que realmente es de pacificador y negociador, no del tipo que te manda a desafiliar gente. El médico nunca ganó tanto dinero como ahora, te lo digo yo. Aquí hay médicos que se meten un día $1 millón y se cobra por un apéndice de 30,000 pesos que le paga la Seguridad Social y al afiliado le cobra 50,000 por la operación. Un copago. Un copago. Entonces, aquí hay muchos cabos sueltos en el sistema de seguridad social que ha creado más confusión de lo que había antes. Antes tú ibas a un hospital público y te atenías a la consecuencia. Como podía. Como podía. Hoy tú vas con una tarjeta que paga tu servicio y realmente no encuentras la calidad del servicio que tú quieres. Y mucho depende más de la relación, no con la ARS, sino la relación personal que tú tengas con Jorge Marte. Si Jorge Marte es tu médico, los servicios son de primera. Con la misma ARS, en el mismo consultorio, si tú no conoces a nadie, posiblemente no te beneficie el sistema. Con el mismo tema. Para que pero yo tengo un ejemplo práctico que yo creo que es la mejor respuesta a tu pregunta. Yo me había pasado las veces que mientras duraba en el país, en el Gautier. Me fui para Filadelfia y volví para el Gautier. Hubo un momento, yo nunca pensé que iba a querer irme del Gautier. Sin embargo, hubo un momento en que dije, ya no puedo más. Y me fui del Gautier. Y me metí a un consultorio en práctica privada, en lo que sí sentía nostalgia por la academia. Claro. Y por eso acepté abrir en Sedimat, donde hemos hecho una escuela con 15 programas. Y tú sabes que yo siempre soñaba en un sueño que yo consideraba utópico, que es yo trabajar, dirigir un centro donde los especialistas, la mayoría, hubiesen sido egresados de mi propia escuela, en lo que yo hubiese contribuido de alguna manera a su formación. Pero yo pensaba que eso era imposible y sin embargo lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo por una de las últimas frases que dijo William.
Yo tengo hoy internistas que se graduaron de medicina interna luego de sus 3 años y yo he podido contratarlos a trabajar con mi staff y en el primer mes que comienzan a trabajar, hace un mes no eran especialistas, comienzan a percibir ingresos que yo nunca soñé antes de tener 20 y tantos años de práctica. Por supuesto, eso no se puede generalizar y hay aquí muchos médicos desempleados, mal empleados o haciendo 1.000.000 de cosas que no tienen nada que ver con la medicina. Y hay muchas cosas que hay que arreglar. Pero en sentido general, yo estoy de acuerdo con lo que dice William. Esos lugares como hospital público abajo y arriba un centro como el que usted dirige, con seguridad social, ¿tienen conflictos? Realmente... Facturan igual. Facturan ¿Cómo? igual. Facturan igual. Sí, Una sí. gente que va, por ejemplo, al CEDIMAT, con un seguro contributivo, ¿lo recibe? Claro. que sí. Absolutamente. Claro. Y con un subsidiado también. Posiblemente dependiendo del Mira, diagnóstico. con subsidiado, Sí. con cualquier seguro Sí. que en CEDIMAT no se trabaje, no es por iniciativa de CEDIMAT, es el ARS que ha dicho que no le conviene por las razones que sea. Entonces, nosotros vemos el 90 y tanto % de los seguros. Y tú dices, abajo de una manera y arriba de otra. No, es igual en todas partes. Depende de lo que tú tengas. Si tú llegas ahora mismo a CEDIMAT con un infarto, digamos, y tú tienes un SENASA, a ti se te va a dar el mismo trato que Sí, el que llega sí. privado o que el que llega... Mira, doctor. Y vas a ir al mismo sitio. Yo llevo un poquito. En el 1969, que Seguridad Social estaba en ese momento en Estados Unidos bregando con los viejos y con la atención de la ley de Kennedy, lo que quería. Mire, aparece una caricatura que yo quiero ver si aquí se está reproduciendo. Un hombre agonizando que llega a emergencia y la enfermera le dice, su seguro, su tarjeta. Pero el hombre, y aquí te dice, no, primero lo atiende y después le pide eso. Realmente aquí se le pide eso antes de entrar. En el ejemplo que tú estás dando con un hombre agonizando, tiene Sí. que atenderse Que antes está en de emergencia, pedirle el cualquier médico cosa. sabe que- Incluso no es raro que tú tengas lo que los americanos llaman John Doe, que tú tengas un paciente que ya lo está atendiendo, que está en intensivo y tú ni siquiera sabes el nombre. O te del dice paciente. que la ARS está atrasada con CEDIMAT, por ejemplo, en el pago. No, eso no. Si el paciente necesita No, en atención de emergencia, emergencia, por ley hay que estabilizarlo en la emergencia, independientemente de que haya un arreglo con ese seguro o de que no tenga seguro o que no se sepa ni quién es la persona. Nosotros en el récord electrónico no es raro que frecuentemente por las primeras horas al menos tengamos uno Juancito X. Bien. Y está a veces operado, Juancito X. Sí, pero vamos usted tiene experiencia como Hanna en Estados Unidos y aquí, pero usted ha tenido en Europa, en Estados Unidos, en Cuba y aquí. Nosotros queremos saber si en Chile las cosas andan mejor. El señor Horacio Montenegro. Adelante, Horacio, ¿cómo andan las Se nos cosas une a la en entrevista Chile con desde la Chile. seguridad social? Buenos días a todos, doctor Marte. Buen día. En Chile la situación no anda bien realmente. Tenemos una reforma constitucional pendiente que se rechazó el borrador provisto por una convención constituyente cuyo plebiscito fue en septiembre, fue rechazado por una inmensa mayoría y tenemos todavía un sistema de seguridad social con muchas inequidades, tanto en el sistema de pensiones como en el acceso a los servicios de salud. Aquí, a diferencia del modelo dominicano, aunque el modelo dominicano tenga todavía muchas imperfecciones, nuestro sistema no está fundamentado en base a un sistema solidario como lo es un plan básico de salud. Todavía está en discusión una posible reforma del sistema de salud, pero dada la contingencia política y así como están las cosas, todavía no se ve una solución cercana a ese tipo de situaciones. Adelante, doctor. Sí,
aunque mi respuesta a la pregunta de Julito anterior era un simple sí, porque él decía que si yo pensaba que la seguridad social había ayudado a mejorar la atención médica en el país, ese sí no implica de ninguna manera que las cosas estén funcionando a la perfección ni cercano a esta. Cuando el señor Montenegro dice que tiene muchos problemas en Chile por inequidades y por imperfecciones, yo estoy seguro que nosotros tenemos más problemas por inequidades e imperfecciones que las que pueda haber en Chile. Y por eso decía como colofón a la respuesta a mi pregunta, de que en realidad la cosa ha mejorado, pero como diría Hipólito, falta mucho, mucho por hacer. Bien, doctor, hay un tema que quería aprovechar su presencia aquí hoy, que es hablar de un poquito de la vacuna de influenza, que vimos algunos artículos suyos. ¿De qué se trata? ¿Qué ha cambiado? Inclusive veo encargado de la parte de neumología hablando de que hay un incremento ahora notable, sobre todo en pacientes vulnerables en lo que tiene que ver con la influenza, y vimos un artículo suyo hablando de algo de la influenza. Háblenos de esto. Mira, de la vacuna. La influenza es uno de los grandes errores que hemos cometido los médicos dominicanos, la apreciación de la influenza. Hasta hace relativamente poco, nosotros estábamos más que convencidos, hasta todavía en el siglo XXI, de que la influenza solo era frecuente en países de climas templados, con inviernos crudos, y que aquí era algo casual. Nos hemos ido dando cuenta, como tú dices, Michelle, de que la frecuencia de la influenza está aumentando en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en todos los países de la región, y es posible que así sea, pero también hay un componente de que era que antes no nos dábamos realmente cuenta de qué frecuente era. Y por ende, ha sido hace relativamente poco que las autoridades de salud pública de nuestro país y los médicos que practicamos la medicina en este país hemos comenzado a darle importancia a la influenza y por tanto a la profilaxis, a evitar la influenza. Y la mejor manera de evitar la influenza es con la vacuna, la que se llama vacuna de la gripe. Gripe e influenza no son sinónimos, Gripe puede ser producida por 1 millón de virus. Influenza se trata de un cuadro producido específicamente por el virus de la influenza. ¿Y por qué es tan importante la vacuna de ese virus específico? Bueno, porque es la forma de gripe que más se complica, que más frecuentemente puede llevar a necesidad de gasto, uso de recursos médicos, a necesidad de hospitalización, incluso a muerte. Acuérdense que antes del COVID, en los últimos 120 años en el mundo, las más grandes y letales epidemias que habían ocurrido en la Tierra se debían a la influenza. Entonces, una vacuna, la vacuna de la influenza, es capaz de reducir netamente, no 100%, pero reducciones del orden de casi el 50% en la mayoría de los pacientes, el que te dé influenza. Y de una manera análoga a como cacareamos mucho con el COVID, al vacunado de la influenza, que como quiera le da influenza, tiende a ser mucho más leve que aquel que no está vacunado. Igual que la del COVID. Igual, sí. Si te da, es más barata. Sí, exactamente. Pero, usted habla de esa importancia que se le da ahora a la influenza. Esos son como de los
las lecciones que nos dejó el COVID, vamos a decir, de la vuelta a la atención de lo que eran los problemas respiratorios, que nos hace descubrir precisamente que la influenza no es de clima frío, que a nosotros nos puede dar y que quizás ha estado más frecuente y confundida con gripe de la cuenta. ¿Es así? Mira, después del COVID vino todo eso. Lo sabíamos ya antes del COVID. Debimos haberlo sabido mucho antes de cuando iniciamos a saberlo, pero lo sabíamos antes del COVID. Ahora, ese comentario que tú haces es extremadamente importante, porque yo he insistido, y ustedes me han oído decirlo aquí y en otras plataformas, que nada malo no deja de tener algo bueno. Y con el COVID era un ejemplo espectacular para mostrar ese axioma, porque el COVID nos ha obligado ahora a ponernos más ojo a visor con muchas cosas. Y dentro de esas cosas, quizá la que más hay que destacar, como tú dices, es la influenza. Por eso, este año ya ha ocurrido mucha influenza. Pero yo no estoy seguro de que este año haya, hasta este momento, más influenza que en los 2 años anteriores. Lo que sí yo estoy seguro que le estamos prestando más atención, y como tú dices, es por el COVID. Debe ser por eso. Montenegro. Doctor, ¿cuál es el porcentaje de afectados de influenza en República Dominicana? ¿Y cuál usted cree debería ser manejada la comunicación de riesgo para que las personas acudan a inocularse para prevenir esta enfermedad? Mira, la primera pregunta es prácticamente imposible de responder. Tú sabes que nosotros, el doctor Jacín iniciaba el programa preguntándome si yo creía que la atención en salud había mejorado en el país por la seguridad social, y al yo responder que sí, estoy implicando que la atención en salud ha mejorado en los últimos años en el país, y de eso no hay duda, pero nosotros tenemos muchos puntos débiles aún en la calidad de esa atención en salud. Y 2 que se me ocurren que tienen que ver con tu pregunta son investigación y estadísticas confiables. Y precisamente por esas limitaciones yo no podría responderte con veracidad la pregunta de cuál es la incidencia de influenza en el país. Para empezar, no estamos en la capacidad económica de hacer estudios a gran escala, porque ello implicaría un gasto en las pruebas diagnósticas para influenza, que aunque hay un test rápido que es relativamente barato, la palabra relativamente cae aquí muy bien porque probablemente está fuera del alcance rutinario de que una familia pobre decida hacerse el test rápido de influenza. Y ahí hay algunos problemas de cobertura con ARS, o sea que siempre de alguna forma caemos en el caso de la ARS. Con respecto a la segunda pregunta, te referías a cuál yo pienso que sería la mejor forma de alertar y de involucrar y de empoderar a la población. ¿Iba por ahí? Sí. Exactamente. Sí, mira, yo creo que yo he dicho públicamente que desde la muerte de Trujillo en el 1961, uno de los talones de Aquiles de todos los gobiernos que se han sucedido después de la muerte de Trujillo, si exceptuamos los efímeros 7 meses del gobierno de Bosch en el 63, ha sido la salud. Ningún gobierno, en mi parecer, ha puesto en un punto privilegiado de su agenda de gobierno la salud. La salud tiende a ocultarse, o al menos eso han pensado nuestros gobernantes, cuando se va a esgrimir una agenda de un buen gobierno. Y eso es un error.
Es un error con salud y es un error con educación, y son las dos cosas en las que más hemos fallado, y son las dos cosas que tienen que ver con la respuesta a tu pregunta. Yo me siento entusiasmado, y aquí lo admití a una radiografía instantánea que me hizo el doctor Jacín en uno de los programas. Yo me siento entusiasmado con que nuestro gobierno actual, con que el presidente Abinader está por primera vez desde la muerte de Trujillo priorizando la salud y la educación. Entonces, hace falta una propaganda mediática que existe, pero que yo creo que nos estamos quedando cortos, con esa difusión mediática. Hace falta, trabajo en el terreno, ir a los barrios, ir a los sitios, a los sitios de trabajo, a los sitios de conglomeración, y de nuevo se nos hace más fácil con las lecciones aprendidas de COVID. Claro. Seguro que yo estoy diciendo esto y tú estás pensando en tu pregunta anterior y la respuesta que te di con respecto al COVID. Claro. O sea, Lo pusimos en alerta ya. Sí, el gobierno está vacunando gratuitamente con una vacuna estado del arte, que es una vacuna tetra cuadrivalente. Es la misma vacuna que se está poniendo. Hay algunas vacunas que son superiores, pero que están indicadas en casos especiales, no en la población general. De tal manera que yo creo que la difusión mediática, el trabajo en el terreno, son las dos cosas principales en las que nuestras autoridades pueden todavía ser más intensivos. ¿Podemos hablar de un grupo poblacional o de personas que viven en determinadas condiciones que lo podrían hacer más vulnerables o más fácil de poder adquirir el contagio de la influenza? Sin duda que hay personas que viven en esas condiciones que tú dices y que más fácil se contagian, hacinamiento, pero esto, sin embargo, abarca a todo el mundo. La influenza es extremadamente contagiosa, y aunque definitivamente más frecuente por lo fácil que se disemina en lugares de hacinamiento, o lugares donde hay personas que viven muy cercanas, como es una casa pobre típica dominicana, pequeña, y donde hay una pareja y 6 o 7 hijos, y frecuentemente hay un cuñado y hay un abuelo. Ese es un escenario muy vulnerable para la influenza, pero no se limita a clases socialmente no privilegiadas. Doctor, en las últimas semanas vemos el Colegio Médico Dominicano solicitando al sistema unas nuevas pliegos de condiciones que cambien, sobre todo en su relación con las ARS. Eso no se logra, y vemos el inicio de lo que el Colegio Médico ha dicho que es una lucha que van a continuar y que iniciaron con una ARS. Usted es médico, doctor, especialista, director de un centro médico, tiene la experiencia de lo que es el sistema dominicano de seguridad social, lo conoce el sistema internacional y ha asesorado o asesora independientemente el gobierno, pero con una posición siempre muy imparcial y siempre viendo el sistema. Con todo esto, cuando nosotros vemos qué pide el Colegio Médico, un discurso, ¿verdad?, que acepten a todo el mundo, nosotros queremos ser lo que decide habilitar el médico que van a entrar en una ARS, pero en la ARS el mismo médico es el que va, pero tú tienes una habilitación de salud pública, tú tienes una habilitación, un exequatur, tú tienes, cuando es un centro médico, tú tienes un exequatur, tú tienes que estudiar, y esto tiene una forma. Primero, ¿cómo usted ve esta lucha? Están pidiendo algunas cosas que prácticamente son imposibles.
Es como una lucha para no llegar a ningún lado, en vez de negociar, mejorar las cosas que hay. Y si fuera de su decisión, si no puede contestar esto por el tema de dónde está usted como médico, como su posición, ¿qué usted plantearía como una solución a todo esto de las afiliaciones, las habilitaciones en un seguro de los centros médicos, de los prestadores, de los médicos? ¿Quién lo decide? ¿Cómo usted me diga, cómo funcionaría bien el sistema? Mira, ¿en qué tipo de sociedad política vive la República Dominicana? No es capitalismo. Sí. Yo creo que las razones que motivan al colegio médico a pedir mejores condiciones en los tratos de entre los médicos y la ARS son justas. Ahora bien, de yo haber dirigido el colegio médico, yo estaría haciéndolo de una forma diferente. ¿Por qué yo pregunto si vivimos o no en un país capitalista? Porque en un país capitalista una empresa no puede cederle a terceros a quien contrata o no en su empresa. Porque desde el momento en que eso ocurra, dejaríamos de estar viviendo un capitalismo. Y yo no estoy diciendo que sea mal o bueno vivir en capitalismo versus socialismo o cualquier otro sistema. Yo estoy hablando de la realidad, de lo que es. Entonces, a mí me parece, sin entrar en muchos detalles, que las ARS pudiesen perfectamente mejorar las condiciones de sus contratos con los prestadores. Y cuando digo los prestadores, Incluye los médicos. Estoy incluyendo a los médicos, estoy incluyendo a los centros privados y públicos, porque las ARS funcionan también en los hospitales públicos. Incluyo los laboratorios, por ejemplo. Definitivamente que mi pensar desde el punto de vista individual personal es que el negocio de la salud a las ARS realmente les deja pingües beneficios, aunque ellos lo nieguen. Pero por otro lado, el llegar a decisiones tan radicales y de una manera tan rápida como me parece que ha hecho el Colegio Médico, creo que es cerrarse las puertas de la única solución posible y factible que puede haber esta crisis, que es una negociación en la que las partes estén dispuestas a ceder. Ciertamente hay que reconocer que las ARS se han mostrado extremadamente duras y en una posición de ni un paso atrás. Y eso, pues, no ayuda a posibles arreglos y probablemente es la razón que ha hecho que la directiva del Colegio Médico se haya radicalizado. Pero realmente, por donde vamos, no creo que es donde encontremos la solución final y la necesitamos. Que es diferente. Bien, doctor, y en el caso de quien elige si para usted entrar a un prestador, entrar a una ARS, un médico, una clínica y eso, que lo decida el colegio médico. Bueno, a una clínica no. Lo que el colegio médico está exigiendo es a ser staff de una ARS, es decir, a tú ser prestador de una ARS, independientemente de la clínica donde esté. No, pero exacto, sí, pero... Lo de entrar a una clínica es una negociación entre tú y el dueño de la clínica. No, yo digo entre la clínica y la ARS, o entre el médico y la ARS, o entre el laboratorio y la ARS, que la decisión, sobre todo en el caso de los médicos, la tenga no la ARS o alguien más, sino que la tenga
el colegio médico. No, es lo que te decía anteriormente. Yo creo que una ARS podría ser diferente con la ARS estatal, con SENASA, pero con las ARS privadas, yo no veo de qué manera, aunque yo no esté de acuerdo con la ARS, pero yo no sé de qué manera yo puedo obligar al dueño de un negocio privado a que me contrate. Ahora bien, sería bueno, muy útil, que una ARS documente por qué yo rechacé la solicitud de Michelle Jacín de ser mi prestador. Sería bueno que lo documentara. Podría haber casos. Hay una ARS que te contesta a ti, por ejemplo, usted solicitó para ser médico ginecólogo en Puerto Plata y te dice, yo tengo 4 ginecólogos en Puerto Plata en los 3 centros principales de allá. Yo tengo 12. Yo no quiero más ginecólogo en mi catálogo. Sí. Yo no necesito, yo estoy dando la cobertura. En cada centro de Puerto Plata tengo 4. No necesito tener más. Yo creo que eso es razonable. De nuevo, vuelvo a que vivimos en capitalismo y que eso es una empresa con fines de lucro, quieren llamarlo como no, y yo tengo derecho a administrar mi empresa como yo considere. Bien, vamos a agradecer. Ahora, lo que yo debo ser justo con mis empleados, y en este caso, un prestador, un médico, es análogo de un empleado. Claro, Claro, sí. Bien, vamos a agradecer al doctor Jorge Marte, que de nuevo atendió a nuestra invitación. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Tú sabes cuánto te cubre tu ARL todo el tiempo. Tu seguro laboral te cubre un 100%. Si un accidente en tu trabajo te viene a dañar el momento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te chocan de camino a tu trabajo, oye esto, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te enfermas en tu trabajo, apréndete este mandamiento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Señores, no es relajando, ustedes escucharon bien. En el trayecto a tu trabajo te cubrimos también. ¿Y quién paga ese seguro? Eso lo tiene toda la gente y lo paga tu empleador, o mejor dicho, tu jefe. Y yo sin pagar ni un peso, ¿cómo es que eso se mueve? Asegúrate que tu empresa esté afiliada a ARL. Tu salud 100%. Así cualquier es fotogénico, tu ARL te cubre todos tus gastos médicos. Y que esa ARL, ya te lo dijimos claro, es el seguro que te cubre por lo que pasa en tu trabajo. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico, Salud Siglo XXI, con unidad de hemodiálisis, afiliación a las siguientes aseguradoras: SENASA subsidiado y contributivo, APS, Primera ARS Humano, Humanos Seguros, ARS Universal y ARS Palic. Estamos ubicados en la carretera Las Palmas número 116, Plaza Anabel I en Herrera, Santo Domingo Oeste. 809-544-0909. Bien, doctor Hanna, hoy miércoles. Tenemos 2 refuerzos. Después de muchas semanas de esfuerzo para resistir la sugerencia de la doctora Robles, que nos recomienda a Yajaira Franco como una de las mejores neurólogas del mundo, porque la antepuso a ella. Le damos la bienvenida a la doctora Franco y a la doctora Ramos.
médicos que ejercen en Santiago. La doctora Yajaira Franco trabaja en la clínica Corominas, que es la clínica ícono de la medicina de Santiago, y compañera de mi hermano Despradel, la doctora Cristina Ramos de Unión Médica. Le damos la bienvenida y ahorita hablábamos del cerebro y de la patología vascular. Un día fui a la librería de Herrera y vi un tomo de neurología de ese grueso. Donde Herrera y Lora. Sí, señor. Y compré ese libro. Me lo llevé para el Gautier, iba entrando y me encuentro con Tejada Florentino. Y me dice Manuel, doctor, ¿qué es eso? Digo, un libro de neurología, me voy a hacer neurólogo. Quiero recordarte que en aquella época el cerebro era todo imaginación. Sí. Tú nunca habías visto un cerebro entero, ni cortado en pedazos, en rebanadas, como lo hace hoy la tomografía, ni nada de eso. Era creencia, fe, pura fe. Me dice, préstame ese libro. Ese mismo día se lo llevan preso. Ay, Dios mío. Desaparecieron todos los libros de Manuel Tejada. Fueron a la clínica Gómez Patiño, donde tenía su consultorio, y desmantelaron todo aquello. Entonces hoy yo no soy mejor neurólogo que Ana Robles por ese incidente. Entonces me dediqué a la medicina. Ella frustró, ese incidente frustró mi vida como No es neurólogo. que culpa de Trujillo. ¿Eh? Es culpa de Trujillo. Volvamos a Trujillo, por favor. La Sí, neurología es medicina interna. Claro, hay que ser buen internista primero, porque ahora el neurólogo va en coche. Sí, pero me preguntan el otro día, ¿el doctor Hanna es un inmunólogo o es reumatólogo? Mira, yo hice cuando yo me entrené, las dos materias iban juntas. La inmunología comenzaba a gatear. Hablábamos de antígenos, de anticuerpos, de plasmocitos y de linfocitos B y T, pero no había una ciencia inmunológica. Entonces nosotros dan reumatología e inmunología juntos. ¿Qué significa Mario Tolentino en la neurología dominicana? Muy bueno. Mario llegó al país en el 1957 de Francia. Fue posiblemente el primer... Bueno, también había estado en Francia Nicolás Pichardo. Y muchos médicos iban a Francia y no iban a Estados Unidos. Vino bien formado, bien capacitado, pero tampoco había tomografías. No tienen lo que tienen las niñas hoy, las señoritas. Las Que tienen doctoras. tomografía, tienen resonancia magnética, tienen técnica de exploratoria invasiva. Con 1 milímetro de carne, te meten una aguja por ahí y te invaden el cerebro. Te lo hacen todo. Ustedes tienen el chance de verlo todo. El primer cerebro que yo vi en una biopsia, en una autopsia, lo pusieron en una situación por 20 días para fijarlo. Y a los 20 días hicimos los cortes. Ya era todo tarde. Bien, le damos la bienvenida a la doctora Franco y a la doctora Ramos y vamos a comenzar como nos lo enseñan en la universidad, a comenzar con anatomía del cerebro. Realmente me pregunta alguien, ¿y es verdad que la médula es una prolongación del cerebro y tiene el mismo tejido y tiene nervios y tiene vasos y tiene... ¿Y qué tejido es ese tejido del soldado, doctora? Habla un poquito de eso antes de hablar de la vascularización, que es lo que produce más problemas. Sí. Pues sí, la médula, así mismo como usted comentó, es una prolongación del cerebro. O sea, a nivel cerebral se forman todas las fibras nerviosas en las diferentes porciones del cerebro y para tener una respuesta, o sea, física, como hablaba el doctor hace un momentito, una respuesta motora o una sensación, esas señales bajan desde el cerebro a través de la médula a las diferentes partes del cuerpo, las manos, los pies, las diferentes porciones, pero también sube una señal desde las diferentes partes del cuerpo a través de la médula hacia las diferentes porciones del cerebro. Y es lo que nos permite esa interacción, o sea, ya sea las sensaciones, los movimientos, el motor, esas señales. Sin esas señales no hubiera una conexión entre lo que es el cerebro y las diferentes partes del cuerpo. Cuando te hablan de sensitivo y motor, ¿de qué te están hablando? Aferencias y eferencias, o sea, las aferencias por las que llevan la sensación y las eferencias las que bajan a través de las fibras nerviosas. ¿Son diferentes vías? Sí, diferentes vías, la motor y la sensitiva. Por ejemplo... Y qué bueno que sea así. Sí. Por ejemplo, una persona que tenga una sección de médula por un accidente, un balazo, una cosa, y quede inválido, se inmoviliza, se afectan los dos sistemas. No necesariamente.
Pero por lo regular, de acuerdo a la magnitud del impacto y es que cada zona que tiene que ver, que involucra el cerebro, cada espacio tiene una función diferente. O sea, va a depender del nivel de la sección donde ocurra. Si es solamente fibras motoras o fibras sensitivas, pero por lo regular ambas. Doctora, ¿qué por ciento de los problemas del cerebro son vasculares? Bueno, doctora, ahora mismo es la principal causa de asistencia a emergencias en todos los países del mundo, la enfermedad cerebrovascular. Es la principal causa de discapacidad y la segunda causa de mortalidad del sistema nervioso en todos los países del mundo. Algunos países han logrado bajar este número por tener adecuados sistemas de abordaje y tratamiento. El impacto de la integración del tratamiento agudo ha disminuido mucho, pero otros países estamos trabajando mucho para lograr que esto descienda más. Nosotros éramos sin descartar los accidentes. Claro, nosotros somos ¿verdad? Somos un país de traumas, somos un país de motocicletas, de no muchas vías. Número 1 en el mundo en muerte por accidente. Correcto, Lo que quiere doctor. decir que tú tienes muchos accidentes, pero no hay el soporte para llevarlo a un hospital, trasladarlo y realmente mantenerlo por el tiempo que sea. Correctamente, Bien. doctor. Imagínate que tú tienes un accidente aquí, tienes que llevarte al Darío Contreras, que te puede tomar 2 horas llegar al Darío Contreras. Sobre todo, en esta ciudad sobre todo. Doctora, hay mucha preocupación con enfermedades neurológicas que aparentemente son más frecuentes ahora. Y yo quiero preguntarle, ¿son más frecuentes porque el hombre vive más o porque hay más métodos de diagnóstico? Por ejemplo, hay mucha preocupación con el Alzheimer, hay mucha preocupación, ¿cómo se llama la enfermedad del Lou Gehrig? Esclerosis lateral amiotrófica. Perdón, ¿cómo se llama? Esclerosis lateral amiotrófica. Exacto, con el mismo Parkinson. ¿Realmente a qué se debe? ¿Mayor avance de la ciencia, más método diagnóstico o son enfermedades que aparecen en una etapa de la edad que nosotros no la vivíamos antes? Es decir, un hombre de 54 años era viejo, ahora un hombre de 90 años posiblemente... Tiene novia. Seguro y hace cosas. Sí. Pues, doctor, efectivamente, como usted acaba de decir, o sea, lo primero, porque la población cada día es más envejeciente. Por ejemplo, en el caso de la parte neurológica, con esta población envejeciente tenemos más casos de infarto cerebral, porque a mayor edad, mayor riesgo. Y también más pacientes fibriladores, automáticamente más pacientes con infarto cerebral. Y los métodos diagnósticos tienen que ver también mucho con eso. O sea, anteriormente, como el doctor decía hace un momento, estábamos muy limitados por los métodos diagnósticos. Pero también cabe destacar que en el caso de la neurología y en la medicina en general, el 80% del diagnóstico es por un buen examen físico y una historia clínica. O sea que los métodos diagnósticos que ahora tenemos nos ayudan para confirmar. Doctora, yo fui a un endocrinólogo hace una semana y me hace un examen físico y en el pie hace un examen y me dice, ¿sabes que la sensación ha disminuido? Digo, doctora, lo que pasa es que ese pie que usted está examinando tiene 80 años, entonces eso también envejece. Pregunta, ¿qué por ciento de las enfermedades neurológicas se deben a causas vasculares? Si es que tenemos ese porcentaje. Primero, felicitar a la doctora porque te quitó el zapato y te quitó las medias. Sí. El que examina a un diabético con zapato y media puesta no le está haciendo ningún favor. Ah, la que me examinó. Claro. Sí, Claro. siendo endocrinóloga. No, hay que quitar los zapatos y las medias frecuentemente. Doctora, ¿por qué no hablan de ustedes? ¿Dónde te entrenaste? ¿Qué tú hiciste? Porque eso de hablar de enfermedades no tiene sentido. El porcentaje primero El porcentaje, vamos. el porcentaje de enfermedades que se originan por razones vasculares. Aproximadamente el 60-70%. Tan alto. Porque sí, realmente después de las cefaleas y los mareos, la causa más común son las enfermedades vasculares cerebral en la práctica neurológica. Es la segunda causa de Yo mortalidad. la voy a usar para que me aclaren un punto. Desde que salió la tomografía axial computarizada, lo que sea, aparecen unos punticos blancos y la gente ya le pusieron nombre y apellido. Sí. Enfermedad de pequeños vasos. ¿Realmente es así? Sí,
O sea, en la enfermedad de pequeños vasos obedece, número 1, al envejecimiento del endotelio, o sea, que tiene que ver con la edad del paciente. O sea, no es común verlo en gente joven. Si lo vemos en gente joven, entonces debe preocuparnos. En segundo lugar, la diabetes. La diabetes es una patología que tiene mucha afección y produce mucha aterosclerosis y estenosis intracraneales a nivel cerebral. Y si a eso le sumamos hipertensión arterial, entonces vamos a encontrar un paciente que tiene un cerebrito con gran enfermedad microvascular. Yo quiero preguntar, mire, es muy difícil tener en un programa 2 jóvenes neurólogas bien terminadas y dos viejos que le quieren preguntar lo siguiente. Porque la gente lo pregunta y este programa no es para nosotros alimentarnos. ¿Por qué en el caso de, por ejemplo, de Joaquín Balaguer o del doctor Hanna, ese cerebro funciona como el primer día, mientras el cuerpo tiene otro destino? Es decir, que envejece una parte. Doctor, ¿usted puede contestar eso? Balaguer le pasó eso, pero a Juan Bosch le pasó al revés. Al revés. Juan Bosch perdió cerebro primero y el cuerpo se mantuvo por 10 años más, de manera que la vida tiene cosas. Es decir, que es cada organismo que tiene. Cada persona es un ser. Y la reserva cognitiva de cada persona. Enfermedades degenerativas normalmente son vasculares. No, o sea, no necesariamente, no tienen por qué ser vasculares. La esclerosis múltiple no es vascular. No es vascular. No. La enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson no son enfermedades vasculares. Pero usted que hablaba de enfermedad de Alzheimer, doctor, hay una connotación que ha tenido mucho impacto actual, que es la demencia de origen vascular. Hay un estadio principal en el deterioro cognitivo, en el que intervienen factores vasculares por la gran progresión de aterosclerosis, enfermedad de pequeños vasos, como usted mencionaba. Explica lo que es deterioro cognitivo. Usamos mucho eso, pero el que te está yendo no entiende qué es eso. Bueno, es un estadio que se evalúa en el paciente previo al diagnóstico de demencia per se, en donde hay disminución de las funciones intelectuales gradualmente, pero todavía no estamos definidos en qué es un tipo de demencia específico, porque hay muchos tipos de demencia, no solo Alzheimer, pero por el aumento, como le explicaba, de los factores de riesgo vasculares, ahora no sabemos cuando un paciente se enfrenta tanto a demencia vascular y está entrando en Alzheimer, porque el daño vascular también impacta en la parte cognitiva del paciente. Entonces es un factor de riesgo más la parte vascular y el daño cerebrovascular para enfrentar o diagnosticar demencia en un paciente. Una compañía japonesa está enarbolando la bandera de problemas de tipo inmunológico en la enfermedad de Alzheimer. Y realmente se ha tirado al mercado con un anticuerpo antimiofibrilla que puede mejorar la situación de eso. Dime, ¿qué hay de nuevo en Alzheimer? Bueno, pues sí, doctora, hay tratamientos con anticuerpos. Actualmente se ha visto que se ha reducido por lo menos el 25% de la progresión en 2 años en ensayos con pacientes que recibieron este tipo de tratamiento hace 2 años, 2019-2020, en Estados Unidos. Aquí no lo tenemos al acceso todavía. Doctora, háblenos por favor de las actividades, es decir, los daños que pueda sufrir la función vascular y que pudieran llevar a una pérdida cognitiva, que no estén relacionados necesariamente con algún tipo de consumo de sustancias, es decir, algún hábito, alguna condición genética, podríamos decir. ¿Existe algún tipo de situación que vaya deteriorando la salud del cerebro y la capacidad cognitiva que no tenga que ver necesariamente con alguna ingesta de alcohol o de drogas? Correcto, sí. ¿Cuáles podrían ser? La inactividad física es uno de los principales factores de riesgo. Aparte de la inactividad física, la alimentación de la persona es un factor de riesgo determinante para disminución del deterioro cognitivo y para progresión a demencia. Esos son factores ya pues independientes de enfermedades directas, también factores genéticos. Y pues la mayor parte, como le explicaba, son los factores de riesgo cardiovascular, pero modificando la dieta y la actividad física se disminuye el impacto total del deterioro cognitivo. El retiro temprano. La gente sueña ahora con retirarse a los 58 o 57. Bien. Y por un tiempo se levantan, se bañan y se cambian. Pero ya el segundo mes ya no se cambia. No, yo no quiero saber si el cerebro es como un músculo, como dicen, que si estudiar mucho lo mantiene en salud. Otra cosa. El cerebro, para nosotros, podría tener 3 especialistas. Se sabe que el neurocirujano solamente interviene
Quirúrgica. El cerebro desde el punto de vista de cirugía, es decir, tiene su labor muy específica. El neurólogo es el que quiero saber, es el clínico que tiene que ver con un accidente cerebrovascular, con un Alzheimer, con un Lou Gehrig, que ahorita nos va a explicar qué es eso. Y hay algo que decía el doctor Hanna con respecto al libro que encontró, y es que el conocimiento es una área que es del neurólogo, o eso es otra cosa, capacidad cognitiva, es decir, de aprender, de olvidar, etcétera. Eso no es el neurólogo, ¿verdad? Sí. También. Sí. ¿O es una Son subespecialidad de la neurología? Bueno, es una capacidad del neurólogo y una habilidad del neurólogo, pero ya la medicina ha cambiado tanto que tenemos neurólogos con especialidad en demencia y en alteraciones cognitivas. Y tiene esa neurólogos especialidad con dentro de- psicólogos. sí. Ajá. Y ese neurólogo especial, o ese especialista en asuntos de conocimiento, ha llegado a la conclusión de que el cerebro tiene capacidad ilimitada de conocimiento, o es una caja limitada como la es la bóveda en que está depositado. No, es limitada. Y Es todo limitada, depende del ajá. uso que le vamos dando en nuestra vida y de nuestro estilo de vida, de nuestros conocimientos. Es como usted le decía al doctor hace un momentito en relación al cuerpo y a su cerebro. O sea, y las funciones del cerebro no Pero tienen si que ver... tiene la oportunidad de desarrollar, Sí, y de ser- aprender, totalmente, podría sí. ser, nunca es ilimitado. No es ilimitado. En los últimos años se habla de la plasticidad del cerebro, Plasticidad de la neuronal, capacidad que sí. tiene el ¿Qué cerebro. quiere decir plasticidad? A ella, pregúntale. Es la capacidad que tiene el cerebro de regenerar funciones. Por ejemplo, un paciente le da un derrame cerebral del tipo que sea o un tumor y tiene discapacidad, por ejemplo, discapacidad. Le dio en este momento, tiene una debilidad del hemiscuerpo derecho, perdió el habla. El cerebro de algunos pacientes, no de todos los pacientes, tiene la capacidad de plasticidad neuronal que le permite reconectar esas zonas, esas fibras del cerebro que fueron afectadas, y de que el paciente sea capaz de volver a recuperar el habla, a mejorar el habla y a mejorar la Es discapacidad. una especie de imagen en Sí. espejo que se produce en el cerebro. Pero no todos los cerebros tienen esa capacidad. O busca Pero otras muchos, vías sí, para otras vías aprender. alternas. Exacto. Doctora Ramos, es muy común que a los medios que hacen programas de este tipo nos pregunten algo y nosotros vamos a transmitir. Las enfermedades degenerativas que siempre están llamadas a un final fatal, ¿verdad? Por mal decir pronóstico. algo. Por ejemplo, ustedes hablaban del Alzheimer, o Parkinson. yo hablo del Lou Gehrig. Y de Lou Gehrig es de... ¿Qué quiere decir Lou Gehrig? Esclerosis lateral amiotrófica. Pero pregúntaselo a ella. Yo sí. Bueno, lo que ocurre en esta enfermedad, y se llama a propósito Lou Gehrig, por Digo, la pregunta es Ok. si eso ya es irreversible o si hay forma de detener alguno de esos Degenerativo y progresivo. procesos. son enfermedades degenerativas y progresivas, doctor. Sí. Hasta el momento, el tratamiento consiste en medicamentos que pueden prolongar la vida del paciente y prolongar la velocidad de deterioro. Pero lamentablemente, si no hay un apoyo con la parte física para la discapacidad, como puede existir en Pero personas detener el proceso es difícil. no se detiene. No sé. Pero nosotros les venimos a decir de algo que sí podemos detener, doctor. Es nuestra principal misión aquí hoy. Nosotros somos neurólogos vasculares y nosotros estamos muy preocupados por el impacto que tiene la enfermedad cerebral isquémica, que usted preguntaba al inicio, que qué porcentaje de la población pues padece estas enfermedades, y le decíamos que es la principal causa de discapacidad en cualquier edad. Entonces nosotros les queremos hablar un poquito de los síntomas y del impacto que tiene el tratamiento para prevenir esta discapacidad, y cómo países de primer mundo han bajado de ser la principal causa a la cuarta, quinta y Entonces, sexta. esas causas, hablen de ellas, causas vasculares que producen problemas en el cerebro, comenzando por hipertensión. Adelante. La factura. Ok, los factores de riesgo convencionales para toda la población pues son la hipertensión arterial, está la diabetes, están las arritmias, independientemente la edad, el tabaquismo, la inactividad física y la alimentación. Repítalo. La edad. Sí, vale la pena repetir. Bueno, La pues, edad. La edad, a mayor edad, mayor riesgo. Y ojo, actualmente también en pacientes jóvenes se ha determinado que está aumentando la incidencia. Y en países como el nuestro también. La hipertensión,
la diabetes. ¿La diabetes por qué? Porque aumenta la pared endotelial y la viscosidad sanguínea, aumenta el riesgo eso es aterosclerótico sistémico, también. lo que pasa en todas las arterias y las venas también ocurre allá arriba. Exactamente. La hipertensión por el mismo proceso produce rigidez arterial, produce también aumento de la íntima media. Paren la hipertensión. Doctora, cuando sube la presión arterial, se corre el riesgo de que se rompa un capilar arriba. ¿Por qué otros capilares no tienen el mismo efecto? Porque todas las vísceras tienen capilares. El cerebro es más lábil, es decir, tiene una la autonomía y la parte autonómica de las arterias cerebrales es más sensible y eso depende también del tipo de paciente. Por ejemplo, pacientes que están acostumbrados a niveles más altos de presión, a ciertos picos hipertensivos no van a padecer una hemorragia, pero otros pacientes que no están sometidos constantemente a ese tono en la pared arterial, con cifras hasta más bajas de lo esperado, pueden producir ruptura del vaso. Entonces depende del sistema nervioso autonómico y de qué tanto sea la fuerza de la pared arterial, de la cifra tensional en ese paciente que esté acostumbrado a manejar. Entonces, por ejemplo, un paciente joven con menos cifras tensionales en un momento agudo puede hacer una hemorragia y un paciente mayor puede manejar 180-100 de presión 2 o 3 días y no tener una ruptura aguda de un vaso. ¿La nicotina por qué hace daño a la fumadera? El tabaquismo también se asocia con alteración de fenómenos reológicos, también va a producir aumento de la viscosidad de la pared, también y va a espasmos en las arterias. Sí, produce hiperreactividad y hiperreactividad de la pared arterial. Hay que introducir un día para la mujer médico. Claro. Porque cuando nosotros nos formamos, habíamos 9 varones y quizá una hembra. Entonces se casaba, tenía 2 hijos y se salía. Hoy, mira, ella tiene 18, que ella 19. Bien. Doctora Yajaira Franco, de la Clínica Corominas, doctora Cristina Ramos, de la Clínica Unión Médica en Santiago, gracias por estar con nosotros. Las 2 matatanas. Seguro. De la Está neurología. confirmado la recomendación de la doctora Robles. Así mismo. Gracias. Muchas Bueno, un gracias. placer, buen un día. placer. Mándale algo a la doctora. Ya yo le mandé la semana pasada. Yo le traje su regalo de Colombia, Ah, bueno. que estaba para Colombia hace un par de semanas. Ya que bueno.